Hemos llegado al 13º capítulo de la historia de la Iglesia Católica. Estamos entrando en el siglo XIV, un siglo que será punto de inflexión, ya que todo lo que la Edad Media había construido entrará en crisis. Crisis provocada por diversos factores que ahora veremos. En primer lugar, asistimos a una gravísima despoblación de territorios. Las causas son múltiples. La carestía, pero también las pestes, la más famosa de las cuales tiene lugar a mediados de siglo y se conocerá como la peste negra. Hay también guerras que se suceden unas detrás de otras, lo que provoca que las tierras no pueden ser cultivadas y produzcan cada vez menos. En este contexto aparecen conflictos entre campesinos y señores de los castillos. Por toda Europa se suceden revueltas de campesinos que son quienes tienen que cultivar el trigo y son los últimos en recibir algún beneficio. En este siglo crece cada vez más la distancia entre ricos y pobres. El sistema político de las ciudades entra en crisis. Los ciudadanos ya no son quienes gestionan y administran la ciudad. Las ciudades, sus propiedades y sus castillos tienden a concentrarse en las manos de una única persona. Nace un fenómeno político que se conocerá como señorío. El señor es el dueño absoluto de todo. Y el poder ya no es gestionado en común, como sucedía en la ciudad, sino que pasa de padres a hijos. Los señores quieren crear dinastías. Los señoríos, así constituidos, no necesitan la aprobación del pueblo, sino que reciben su mandato directamente del emperador. Y en este contexto, la Iglesia se convierte, sin lugar a dudas, en un gran obstáculo para la administración del poder por parte del Señor. Por lo que respecta a la institución papal, en el año 1294 es elegido Celestino V. Celestino era un monje ermitaño al que llaman a ejercer de pastor universal de la Iglesia, dejando sus montes del centro de Italia. Será papa solamente durante 5 meses. Abdica el 24 de diciembre de 1294. Faltan 6 años para el 1300. 1300 años desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el pontífice es Bonifacio VIII. Antes de su elección circulaba por Europa la idea de que peregrinando a Roma, a la tumba de Pedro, se obtendrían grandes indulgencias. Así que el nuevo papa decide proclamar un año jubilar. 1300 es el primer año santo de la historia de la Iglesia Católica. Igual que sucedió con el jubileo del año 2000, también hace 700 años llegó a Roma una inmensa multitud de peregrinos. Más de 2000 y a pie. Esta era la prueba tangible de la fuerza que tenía entonces el papado. A los peregrinos que llegaban a Roma se les concedía la misma indulgencia que se otorgaba a quienes peregrinaban a Tierra Santa. El Papa Bonifacio VIII, tras el éxito del jubileo, piensa que ha llegado el momento de enviar un mensaje al rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. Nombra obispo de la diócesis de Pamiers a Bernardo Sarisset, famoso por sus críticas al soberano. Felipe IV encarcela al nuevo obispo.
Al mismo tiempo, inició una campaña difamatoria contra Bonifacio VIII, el cual se encontraba en ese momento en su residencia estival de Nagni. Felipe incluso llegó a convocar un concilio para juzgar a Bonifacio. Este decidió excomulgar a Felipe el Hermoso. Estamos en la víspera de la fiesta de la Natividad de María, el 7 de septiembre de 1303. Un grupo de soldados franceses irrumpe en la residencia papal. Según la tradición, el Papa fue incluso abofeteado. El pueblo de Nagni interviene y no solo libera al Papa, sino que lo escolta hasta Roma con más de 400 hombres a caballo. Pocas semanas más tarde, el 11 de septiembre, el Papa Bonifacio VIII muere, destrozado por el ultraje sufrido. El ultraje de Anagni, o como se le conoce, la bofetada de Anagni, parece más una metáfora. Aunque en sí mismo, el haber asaltado al Papa puede considerarse como un sacrilegio, un delito. Como hemos visto en capítulos anteriores y veremos en los siguientes, los papas nunca han tenido, excepto durante breves periodos de tiempo, un verdadero poder político, una verdadera soberanía política. Asaltar y abofetear al Papa, tanto ayer como hoy, se convierte en algo fácil y sencillo. Pero el Papa es Cristo en la tierra y Cristo no tiene ejércitos. No tiene tropas. Lo que sucedió en Anagni en 1303, con este episodio, marca un cambio de época. Y el hecho de que este acontecimiento quedase impune es un agravante más a lo que ya sucedía. Cada rey, cada soberano trata de ser el único poder en su territorio. Y para conseguirlo, tiene que romper los vínculos entre los obispos, la comunidad cristiana y el Papa. Y no podía hacerse de otra manera que dañando o cortando los lazos entre el jefe del rebaño y su mismo rebaño. Felipe el Hermoso actúa con frío cálculo político. Podemos decir que en la historia de la Iglesia, Anagni marca el final de la Edad Media. Es el final de una época que había visto la gran unidad política y la gran unidad del hombre mismo, llamado con todo su ser a ser artífice y constructor de una sociedad que es el reino de Dios. Benedicto XI, dominico, fue elegido como sucesor de Bonifacio VIII. Era el 22 de octubre de 1303. Solo han pasado 6 meses cuando en abril de 1304 Benedicto debe trasladar toda la corte a Perugia. Roma está sumida en el caos por los constantes enfrentamientos entre facciones. Benedicto XI retira la excomunión a Felipe el Hermoso esperando que así llegue la paz. Sin embargo, muere a los pocos meses en Perugia. En esta misma ciudad, los cardenales eligen a Clemente V, francés, y la curia se desplaza en pleno a Aviñón, en territorio francés. En 1309, Aviñón no está realmente en Francia, sino que pertenece al feudo imperial de los Anjou de Nápoles, vasallos del Papa. Clemente V dijo varias veces que devolvería la curia a Roma, pero la realidad es que los pontífices permanecieron en Aviñón durante 70 años. El establecimiento de la sede pontificia en Aviñón produce un profundo cambio en la ciudad, cambio del que aún son evidentes las señales. Esta etapa del papado en Aviñón no tiene muy buena fama.
Ha habido autores, como Petrarca, que hablaron de la prisión de Babilonia. Pero mirando en detalle, en los documentos, el arte o lo que se puede saber de la diplomacia, sin olvidar la dimensión espiritual, se da uno cuenta que el periodo pontificio de Aviñón fue una gran época. La llegada de los papas a Aviñón se corresponde con un deseo de estabilizar la situación de la Iglesia. Así que me parece que se puede decir que los papas de Aviñón buscaban ser independientes del poder imperial o del poder del rey de Francia. De cualquier manera, creo que está mal hablar de la prisión de Aviñón. Creo que hay que devolver a ese periodo toda su importancia dentro de la historia general de la Iglesia. Es un tiempo en que la Iglesia, junto con sus pontífices y la curia, pero también con las grandes órdenes religiosas, recobrará la fuerza y preparará, diría yo, todo lo que vendrá más adelante. Pero aunque los papas se ven obligados a enfrentarse a reyes y emperadores, nunca pierden de vista su principal misión: evangelizar a los pueblos. Así envían frailes de las órdenes mendicantes por toda Asia, Irán, Irak, incluso al actual Sri Lanka y a Catón. El misionero más famoso de aquella época fue Odorico de Pordenone, franciscano, que cuando llegó a Cantón se encontró con una catedral construida por sus hermanos de orden. Por otra parte, los franciscanos hacía tiempo que estaban establecidos en Tierra Santa y de allí se expandieron por todo Oriente. La Tierra Santa, el lugar donde para nosotros los cristianos comenzó todo. Nazaret, Belén y el Santo Sepulcro son los lugares que cada cristiano desea visitar como su tierra natal. Se narra que en el año 1213 el beato Egidio de Asís la visitó y San Francisco en 1219, en el difícil contexto de las cruzadas, logró cruzar la barrera y encontrarse con el sultán de Egipto, el cual le otorgó autorización para visitar el sepulcro y los santos lugares para él y sus frailes. Una presencia que se ha prolongado en el tiempo y ha tenido este importantísimo significado. El custodio era algo así como el representante de la Santa Sede y hasta el año 1848 hacía las veces de obispo, de patriarca, de administrador de todo lo relacionado con la religión católica. Es una presencia que continúa y se dedica sobre todo a los santos lugares de la redención. Espero y confío que esta presencia franciscana siga sabiendo vivir y comunicar el mensaje que Jesús transmitió allí, en los lugares de nuestra redención. 25 de marzo de 1347. Estamos en Siena, en el popular barrio Rione de Fontebranda, en el corazón de la contrada de la Oca. Catalina, la futura santa patrona de Italia, nace en la casa de Jacobo y Lapa, tintoreros de pieles. No muy lejos de la casa de Catalina se alza la gran basílica de Santo Domingo, que ella frecuenta asiduamente, hasta el punto de que con solo 12 años se corta el cabello para demostrar su voluntad de consagrarse a Dios. Dios se le revela a través de visiones. Pocos años después tomará la decisión definitiva. Viste el hábito de las mantelate dominicas, terciarias dominicas, una lección que no la obliga a vivir en convento a pesar de haberse adherido a la regla. La jornada de Catalina se reparte entre oración, hospital, leprosería, iglesia y más oración. El rigor, el misticismo de Catalina se convierten pronto en un ejemplo para toda la ciudad. En ella no se habla de otra cosa que del rigor y de la coherencia moral y de fe de Catalina. Este coraje y este comportamiento resultan tan sospechosos que es procesada. En 1347, Catalina es absuelta y vuelve a asistir a los enfermos y a rezar con el apoyo de los dominicos más importantes que la ayudan y sostienen. Se le aparece incluso Jesús, que le ofrece la corona de espinas,
Y desde ese momento decide trabajar aún más en la Iglesia, también con el Papa, al que ella llama Dulce Cristo en la tierra, para que nadie más haga nunca sangrar el costado de Jesús. Igual que toda Europa, tampoco Siena es ajena a luchas y enfrentamientos. Catalina es hija de un tintorero analfabeto, pero será capaz de leer y escribir a prelados, reyes e incluso al Papa Gregorio XI sobre la necesidad de volver a Roma. Y para conseguirlo, viaja a Aviñón, donde es recibida por el Papa. Esta pequeña y enérgica mujer logra lo que hasta ese momento ningún hombre, por poderoso o influyente que fuera, había conseguido. Es el 3 de septiembre de 1376. Gregorio XI deja Aviñón y tras un viaje de 5 meses llega a Roma, donde es acogido triunfalmente. Mientras el Papa Gregorio entra en Roma, Santa Catalina se retira a Siena, dando así muestra de su humildad y entrega. Ella, que en Aviñón había hablado al Papa en sienés y no en latín, de manera que Raimundo de Capua, confesor de Santa Catalina, se vio en la necesidad de hacer de traductor. En la Basílica de Santa María sopra Minerva, en Roma, se custodia el cuerpo de Santa Catalina y el Papa Pío XII la proclama patrona de Italia junto a San Francisco en junio de 1931. En estos años de ausencia del Papa, Roma ha sufrido mucho. Ha habido momentos de gran violencia. La llegada del Papa hace nacer la esperanza de un nuevo periodo de paz. Esperando al Papa en Roma estaba otra gran santa de esta época, Santa Brígida, llegada de Suecia con motivo del jubileo del año 1350. Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia son dos grandes figuras femeninas de la historia de la Iglesia Católica. Las mujeres consagradas siempre han desempeñado un papel muy importante en la Iglesia, un papel muchas veces desconocido, pero no por ello menos importante. Y también en la actualidad desempeñan un papel importantísimo por todas partes. En primer lugar, por la oración. Las religiosas se ponen ante Dios para interceder por toda la humanidad, y esto es muy importante, pero también lo es su tarea en lugares de frontera. Y responden a nuevas y antiguas necesidades siguiendo el ejemplo de las grandes santas. Lo afrontan con el carisma de la mujer, el genio femenino, un carisma que se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, afrontan las necesidades en el ámbito de la salud y responden a las necesidades de los miserables, de los enfermos de SIDA, los marginados, les cuidan. Y este es el carisma de la mujer, cuidar. Pero también responden a las necesidades en el campo de la verdad, como Edith Stein, que por la verdad murió en un campo de concentración. Y en este momento me viene a la memoria todas las mujeres que trabajan en las escuelas y las universidades y en las publicaciones, se ocupan de las catequesis, y pienso en todas las religiosas jóvenes y menos jóvenes, trabajando en las parroquias, en las diócesis. Afrontan las necesidades de la vida. Las religiosas son un don, una riqueza para la humanidad. Pienso que las monjas quieren tener esta capacidad de dar vida, de decir que la vida es importante, toda la vida de la naturaleza, la de las personas, la vida espiritual. Y por ello, con su trabajo dan la vida, gratuitamente. Quieren decir al mundo que debemos estar unidos y trabajar para que la vida triunfe. También rezar es dar la vida. Rezar es favorecer la vida. Relacionarse con los hermanos, especialmente con los más pobres, es favorecer la vida. Educar es favorecer la vida.
Acoger a quien tiene necesidades, a quien sufre o está maltrecho, a quien no puede más, es favorecer la vida. Deseo vivamente que todas las religiosas que viven actualmente en el mundo, en los lugares de frontera, en cualquier lugar de frontera, puedan decir con su testimonio que Dios existe y que Dios es el Dios de la vida y de la alegría. Y el Dios de la vida y de la alegría, Jesucristo, ahora se extiende también por el norte de Europa. El rey Vladislao II, que ha reunido los territorios de Polonia y Lituania, se ha convertido al catolicismo y con él todo su pueblo. Los católicos son ahora una realidad que se extiende por territorios ilimitados, pero desgraciadamente es también una realidad herida en su interior por compromisos e intereses políticos y territoriales que nada tienen que ver con el pueblo de Dios. Todo esto lo veremos en el próximo capítulo.